Gracias por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 3 de la tarde con 4 minutos del día 12 de agosto de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y el aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Por favor, señor Secretario General Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y sus acumulados y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, está a su consideración el orden del día que propone la Secretaría General. Si están de acuerdo, sírvanse de manifestarlo levantando su mano, solicitando al secretario tome la votación correspondiente. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que trae hoy a la consideración del Pleno. Muchas gracias. Buenas tardes. Para solicitar la participación de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-111-2024 y sus acumulados TEG-REF-56-2024, TEG-JPDC-112-2024, TEG-JPDC-113-2024, y TEG-JPDC-114-2024, presentados por Eduardo Maldonado García, el Partido Verde Ecologista de México, Vanessa Ileana Ramírez López, Saúl Trejo Fuentes y Ramiro Silva Medel, respectivamente, en contra del acuerdo CGIEG-176-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 22 de julio de este año, mediante el cual se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, las diputaciones del Congreso del Estado que por ese principio les corresponden. Las partes quejosas medularmente refirieron que en el acuerdo se actualizaron diversas violaciones a principios constitucionales y a la normativa electoral en la asignación de diputaciones por este principio, ya que a su consideración, este se encontraba indebidamente motivado y fundamentado. Además, invocaron la falta de verificación por parte de la responsable en los límites de sobre- y subrepresentación en cada una de las fases del desarrollo de la fórmula, así como que el Consejo General distorsionó la fórmula en la asignación de diputaciones a cada partido político, sin verificar la proporcionalidad y su representatividad. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado, lo anterior, porque resultaron infundados los motivos de disenso, pues la autoridad responsable estableció las consideraciones por las que sustentó su decisión, es decir, identificó el número de curules que correspondieron a cada partido político, así como las fórmulas que tuvieron derecho a diputaciones por el mencionado principio, de acuerdo a su porcentaje de votación,
además de que se explicaron los motivos por los cuales se desarrolló la distribución de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley electoral local y los criterios de la Sala Superior. Ahora, en cuanto a la decisión sobre la constancia que avala a Miriam Reyes Carbona como diputada plurinominal, se advierte que ésta es acorde a los criterios asumidos por la referida sala, aunado a que de una interpretación sistemática de los artículos 44 de la Constitución local en relación con la ley electoral local, es correcta la decisión de la responsable al señalar que la persona suplente de la fórmula de candidaturas por representación proporcional tiene como función la de reemplazar a la propietaria en caso de su ausencia, por lo cual adquiere el derecho de acceder al cargo de propietaria. Por otro lado, respecto al agravio sobre la supuesta vulneración por la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la normativa que se aplicó para la asignación, resulta infundado, pues contrario a lo que aluden las personas accionantes, la porción normativa utilizada supera el test correspondiente, en los términos que ha señalado la Suprema Corte y que resulta congruente con los criterios de la Sala Superior. Lo anterior, ya que la ley persigue un fin legítimo, ya que la asignación de diputaciones por este principio está basada en la de cargos de representación popular, tomando el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. Además, la medida es necesaria, pues en la integración del Congreso del Estado debe considerarse lo establecido en el artículo 42 de la Constitución local, y finalmente, la medida cumple con la proporcionalidad en sentido estricto, ya que su aplicación no implica una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios. Luego, tampoco le asiste la razón a Vanessa Iliana Ramírez López tocante a que, al operar la fórmula de asignación de diputaciones, la autoridad responsable realizó una mezcla de mayoría relativa con la de representación proporcional. Lo anterior, pues la regla de ajuste en las listas de candidaturas cumple con las características legales necesarias. Ahora, el disenso relativo al error en la cantidad de votos que le fueron asignados a la parte quejosa, tocante a que debió considerarse la obtenida por la coalición integrada por el partido que le postuló, resulta infundado, pues no puede considerarse permisible, constitucional y legalmente que, mediante la aplicación del régimen de coaliciones, se propicie una dinámica electiva con efectos limitantes al desarrollo de la representación política, hasta el grado de afectar la calidad democrática e integridad del actual sistema de partidos, ya que la idea central de la proporcionalidad es que el valor numérico y el de logro de los votos debe ser igual, a fin de no afectar el principio de igualdad de elección. Por tanto, los efectos de las coaliciones, de acuerdo con la normativa aplicable, no se reflejan ni se materializan en la asignación de diputaciones por representación proporcional, por lo que las reglas que les son aplicables no constituyen la regulación que define los parámetros de asignación por dicho principio. De ahí que la postura asumida por el Consejo General no incide en el derecho de los partidos de participar en la asignación de diputaciones por el aludido principio. Así, la determinación del Instituto respeta los límites constitucionales de representatividad. Ahora, el agravio respecto a que la autoridad responsable no aplicó de manera exacta lo establecido en el primer párrafo de la fracción quinta del artículo 44 de la Constitución local para asignar las diputaciones en cuestión resulta infundado, en virtud de que este tribunal verificó el procedimiento definido para constatar la veracidad de los datos consignados en el acuerdo combatido y su resultado fue coincidente. Ello pues el Consejo General siguió y atendió lo dispuesto por los numerales 266, 269, 271, 272 y 272 bis de la Ley Electoral Local, considerando de manera correcta la votación estatal emitida en relación con los votos que representan cada triunfo electoral de las fuerzas políticas, lo que se traduce en que no se incorporaron a la fórmula elementos que la distorsionaran respecto con los escaños de cada partido. Consecuentemente, son improcedentes los motivos de disenso que hacen valer quienes se quejan respecto a la verificación de los límites de la sobre- y subrepresentación al desarrollar y aplicar la fórmula para la asignación de diputaciones en análisis, pues se declaró infundada su inconformidad, por lo que, al representar una discrepancia accesoria a aquella pretensión, siguen su misma suerte y carecen de la fuerza legal para anular los hechos, razones, motivos y fundamentos que dan sustento al acto impugnado. Finalmente, resulta inatendible lo señalado por el Partido Verde Ecologista de México relativo a que,
de haber obtenido un porcentaje superior en votos en comparación con la elección pasada, le es asignado ahora un número menor de diputaciones, en confronta con las de esos comicios, pues no existe razón o fundamento para que a partir de pretensiones particulares se dejen de considerar los postulados y finalidades del sistema electoral mexicano, que tienen como uno de sus pilares el respeto al ejercicio del derecho al voto con base en el principio de conservación de los actos públicamente celebrados, todo lo cual, en última instancia, deriva en obtener la votación válida emitida. Asimismo, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-112/2024 con motivo de la denuncia presentada por la representación propietaria del PAN en contra del entonces candidato a la gubernatura de Guanajuato, Almeduviges Alcaraz Hernández, y los institutos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, por la publicación de un video en la red social Facebook, donde se realizaron varios comentarios, los que consideran constituyen calumnia en perjuicio de la contendiente por el mismo cargo postulada, entre otros, por el partido denunciante. En auto se acreditó la existencia de la publicación cuestionada, identificándose a la entonces candidata imputada como la titular de los perfiles donde se difundió el video, siendo llamada al procedimiento así como a la coalición que le impulsaba. En el proyecto se propone determinar inexistente la infracción consistente en calumnia a cargo de la referida aspirante a la gubernatura, así como la culpa en la vigilancia por parte de la coalición que la postuló. Esto en virtud de que, analizada la videograbación y el contexto en que tuvo lugar, es posible afirmar que no se configuran los elementos de la falta, pues la propaganda denunciada se encuentra dentro de los límites de libertad de expresión en el contexto del debate público, y en ese sentido, aun cuando lo externado pudiera resultar incómodo o desagradable, constituye un punto de vista o posicionamiento de quien la realiza, respecto de temas de interés general, como es la crítica relacionada con la inseguridad en el Estado, aunado a que no se configuraron los elementos de la conducta atribuida, por lo que no se podría restringir la libre circulación de ideas en el ámbito electoral. Finalmente, con relación a la infracción achacada a los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, si bien es cierto existió un vínculo con la entonces candidata denunciada, no se acreditó la existencia de la calumnia. Por tanto, no es posible atribuirles responsabilidad alguna. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias. Magistrada y magistrado, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguien tiene alguna intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEG-JPDC 111/2024 y sus acumulados TEG-REP 56, TEG-JPDC 112, TEG-JPDC 113 y TEG-JPDC 114, todos de 2024, se resuelve. Único. Se confirma la declaración de validez de la elección de las diputaciones locales por el principio de representación proporcional relativa a los partidos políticos PAN, PRI, Partido Verde Ecologista de México, MC y Morena, en los términos establecidos en el punto 4 de esta resolución. Con relación al procedimiento especial sancionador TEG-PES 112 de 2024, se resuelve. Único. Se declara la inexistencia de la infracción imputada a Alma Eduviges Alcaraz Hernández por la difusión de una publicación con contenido calumnioso, así como la inexistencia de la responsabilidad indirecta atribuida a la coalición compuesta por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México por el incumplimiento de su deber de cuidado en los términos precisados en la resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 3 de la tarde con 17 minutos del día 12 de agosto de 2024, se da por terminada la misma.